Ok, chicos, vamos a hablar sobre las generalidades del sistema nervioso. En este caso, vamos a empezar hablando sobre lo que es filogenia y ontogenia del sistema nervioso. Bien, cuando hablamos de filogenia, en este caso vamos a hablar de todo lo que ha sido la evolución del sistema nervioso. La ontogenia va a ser el desarrollo como tal de este, cómo ha ido evolucionando, ¿no? La encefalización, ¿no? Que va a ser importante porque este nos va a permitir em, bueno, permitió como tal la aparición de cerebros más desarrollados, ¿no? En este caso, la evolución, cómo se han ido dando los mamíferos y cómo se han ido relacionando con sus funciones cognitivas superiores, como lo es el aprendizaje y la memoria. En el caso de ontogenia, bueno, había mencionado que el desarrollo del sistema nervioso en el individuo, se va a explicar la migración y la maduración del cómo se da la formación de la sinapsis, lo cual vamos a ver también en las siguientes diapositivas. Y que esos van a ser fundamentales para el desarrollo de las funciones motoras, sensoriales y cognitivas. Bien, entonces, hablábamos sobre sinapsis, sobre receptores sensoriales, funciones cognitivas, motoras y todo eso. ¿Cómo vamos a llegar a eso y cuál va a ser la explicación? Bien, nosotros sabemos que, bueno, sabemos que el sistema nervioso eh, va a mantener los límites de muchas condiciones bajo control, lo cual nos va a permitir a nosotros desarrollar nuestras actividades diarias. Entonces, al igual que el sistema nervioso, también vamos a encontrar al sistema endocrino, que junto con este van a mantener el equilibrio interno del cuerpo, a lo que nosotros conocemos como la homeostasis. ¿Esto que nos va a garantizar? Funcionabilidad. Una funcionabilidad correcta en nuestro cuerpo. Va a haber un control de nuestras percepciones en el sistema nervioso, de nuestras emociones, nuestras conductas, los recuerdos y los movimientos. La neurología, como tal, va a ser la rama que va a estudiar el sistema nervioso y sus patologías. Pero si nosotros queremos ver una intervención quirúrgica, vamos a requerir de la neurocirugía. Hablamos de las funciones del sistema nervioso. Bien, el sistema nervioso va a ser el responsable de las percepciones, las conductas, los recuerdos y los movimientos. Además, va a controlar las funciones superiores, como lo van a ser el raciocinio, la memoria, la creatividad, la neurona. Vamos a identificar cuál va a ser la función sensitiva, cuál va a ser la función integradora y cuál va a ser la función motora. La función sensitiva, como tal, va a identificar estos cambios que nosotros vamos a ver en el medio externo e interno y va a enviar señales a través de las neuronas aferentes o las sensoriales. Por otro lado, tenemos a la función integradora. Esta va a analizar la información y la toma de decisiones mediante las neuronas de asociación o las interneuronas. También conocemos a la función motora, que esta va a ser la encargada de responder los estímulos, generar y enviar señales desde el sistema nervioso central, generando potenciales de acción. Esto puede desencadenar como o la activación de alguna glándula. Bien, tenemos aquí la estructura principales del sistema nervioso. Por un lado, tenemos al sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a incluir estructuras como el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico va a incluir a los nervios craneales, los pares craneales, los nervios espinales, los ganglios, los plexos entéricos en el intestino delgado y los receptores sensitivos de la piel. El sistema nervioso, cómo está organizado. Bien, acá, por ejemplo, tenemos em, este gráfico, tenemos al sistema nervioso periférico, eh, que va a incluir al sistema nervioso somático, que va a controlar voluntariamente el músculo esquelético, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en el sistema nervioso autónomo? Este va a ser el involuntario, ¿no? Con divisiones simpáticas, vamos a encontrar receptores sensitivos, autónomos y neuronas sensitivas autónomas.
no. Adicionalmente, vamos a encontrar al somático, que era el voluntario. Aquí va a haber receptores sensitivos somáticos y especiales, y neuronas sensitivas somáticas. También están las neuronas motoras somáticas voluntarias, y la contraria a esta iba a ser la autónoma, que iba a ser la involuntaria. También encontramos el sistema nervioso entérico. Ese es aquí vamos a encontrar el músculo neuronas motoras entéricas, ¿no? Que van a mandar las glándulas y a las células endocrinas en el túbulo digestivo. Acá también vamos a poder ver al somático, al sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico, que van a ir relacionados de esta manera, ¿no? Mediante receptores sensoriales, somáticos y especiales, ¿no? Van a mandar señales al sistema nervioso central, en este caso al encéfalo y a la médula espinal, y esos a través de neuronas somáticas van a mandar estímulos al músculo esquelético, ¿no? También dependiendo de cada sistema, van a efectuar esas señales, tanto al músculo liso, al músculo cardíaco, a las glándulas o células endocrinas, dependiendo a qué sistema nos estemos refiriendo. Bien, tenemos divisiones del sistema nervioso, perdón, en lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En este caso, bien, yo les había dicho a envolver las dos estructuras que eran el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico iba a incluir a los pares craneales, a los espinales, a las fibras sensoriales y motoras. Ya les había comentado un poco en las gráficas anteriores sobre las subdivisiones del sistema nervioso periférico, ¿no? Como lo era el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. ¿Qué los iba a caracterizar a cada uno? Por ejemplo, el somático iba a ser el sistema nervioso autónomo, iba a ser el involuntario. Bien, tenemos al tejido nervioso. Em, Nosotros cuando hablamos de cualquier estructura vamos a identificar las células que encontramos en los tejidos, que vamos a encontrar en cada zona de nuestro cuerpo. En este caso, nosotros vamos a reconocer que el tejido nervioso se va a componer por dos tipos de células, como lo es las neuronas y las van a estar encargadas de generar potenciales de acción y transmitir impulsos nerviosos. ¿Y cuál será la función de las neuroglias? Estas van a generar soporte, la nutrición, la protección, y como tal también van a participar del equilibrio de los fluidos. Entonces, cada neurona va a tener una estructura, eh, tiene un cuerpo celular que conocemos como soma, ¿no? Aquí voy a... uy, bien, tenemos al cuerpo celular, tenemos al retículo endoplasmático, al núcleo, em, a los microtúbulos para el transporte intracelular. Entonces aquí, por ejemplo, vemos a las dendritas, que también van a cumplir una función importante, a los axones, ¿no? Y a las fibras nerviosas terminales también. Las neuronas van a acumular pigmentos como la lipofuscina, y esto, ¿no? Es a causa del envejecimiento celular. Entonces, ¿qué nos van a brindar las neuronas? Nos van a brindar sensibilidad, van a estar encargadas del pensamiento, de los recuerdos, del control muscular, la regulación de la secreción glandular. Y las neuroglias van a aportar sostén, nutrición y homeostasis de líquidos. El tejido nervioso, en este caso las neuronas, eh, em, la función de poder producir potenciales de acción. Ahora vamos a encontrar diferentes estímulos nerviosos como tales potenciales de acción o este, potenciales graduados también, que lo vamos a encontrar, que vamos a explicar más adelante. Em, Bien, entonces, em, para recapitular el funcionamiento básico del sistema nervioso, ¿no?
vamos a ver que una neurona típica, con su cuerpo celular y los procesos que se van a desprender de él, eh, van a tener fibras nerviosas. Y estas fibras se van a dividir en dendritas y axones. Las dendritas van a recibir señales, mientras que los axones, que como tal vamos a identificar que es la estructura más larga, y que va a estar segmentado por nodos de Rambier, van a transmitir impulsos. Entonces, este axón de aquí tiene una función de transporte. ¿No? Este axón tiene, como les he dicho, una función de transporte, un sistema de transporte para movilizar proteínas, ya que la mayor parte se va a sintetizar en el cuerpo celular. Entonces, van a existir dos tipos de transportes axónicos, el transporte lento y el transporte em, rápido que va a movilizar organelos y materiales. En este caso, eh, la estructura, como ya les había dicho, aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver el cuerpo celular, los núcleos, los nodos de Rambier que van a formar los axones, las células de Schwann, los axones terminales, las fibras terminales de aquí, ¿no? Y las dendritas. Hay procesos también celulares llamados fibras nerviosas. Esta es la estructura de una neurona multipolar. Nos vamos a encontrar aquí dendritas, cuerpos celulares, vamos a encontrar los axones, que estaban formados por los nodos de Rambier, las neurofibras, el plasma, el axolema, en este caso si estudiamos más a profundidad la estructura del axón, y aquí veremos otra neurona, ¿no? Con el axón, las dendritas, el cuerpo celular, y por otro costado veremos las neuroglias, que también tienen una función diferente, pero también participan dentro del sistema nervioso. En cuanto a la clasificación, bueno, acá les había hablado un poco del transporte axónico también, que era el rápido y el lento, ¿no? Lo vamos igual a explicar un poco más a profundidad en la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre la clasificación estructural de las neuronas. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos, ¿no? Desde la unipolar hasta la multipolar. La unipolar va a presentar una única prolongación que luego se va a ramificar, que van a tener dos polos opuestos con prolongaciones. Aquí identificaremos a las dendritas, al cuerpo celular. También tenemos a las multipolares, que van a presentar múltiples ramificaciones desde el cuerpo celular, ¿no? Aquí vemos esas las ramificaciones de las que les estaba hablando. Ese es el cuerpo celular, luego va a estar el axón y el terminal axónico. Respecto a su clasificación funcional, también vamos a encontrar las funciones esenciales que les había dicho, ¿no? La motora, la integradora, y también aquí, y vamos a encontrar la sensitiva o la sensorial. Por otro lado, también tenemos, bueno, aquí había otro tipo de clasificaciones que también estaban añadidas, me parece. Bien, aquí encontramos los receptores sensoriales, en este caso, bueno, ¿qué vamos a reconocer aquí? Vamos a reconocer, por ejemplo, el corpúsculo de Pacini, que va a estar laminado. Vamos a encontrar el corpúsculo de Meissner, que se va a encargar, bueno, va a estar relacionado al tacto, ¿no? La zona de gatillo, los axones, el cuerpo celular, el axón terminal y la vaina de mielina. Acá, los discos de Merkel, las células de Merkel también. Y en la última imagen van a estar los nociceptores. Bien, algunas neuronas se van a identificar por su morfología específica, como las de Purkinje, que eran las de, bueno, no tengo la imagen añadida, pero adicionalmente a estas tres, íbamos a encontrar a las células de Purkinje y a las células piramidales. Bueno, las células de Purkinje van a tener ese nombre por, por la persona que lo descubrió, y las células piramidales iban a ser
iban a estar nombradas de esta manera por la forma, ¿no? Por su morfología. Ahora, las células de Purkinje, como el nombre del histólogo que la descubrió. Bien, aquí volvemos a la diapositiva de los receptores sensoriales y estas iban a ser la base del sistema nervioso, ¿no? ¿Por qué? Porque estas van a captar toda la información. En realidad, estos receptores son neuronas unipolares, ¿no? Y ya les había mostrado las estructuras que podíamos encontrar, desde el corpúsculo de Meissner hasta los nociceptores. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos decir de las neuroglias? Antes se consideraba solamente un adhesivo, pero realmente es mucho más que eso. Tienen múltiples funciones, ¿no? Las células gliales son más pequeñas que las neuronas, pero son de 5 a 50 veces más numerosas, ¿no? A diferencia de las neuronas, aquí van a existir axones mielínicos y amielínicos. Entonces, los primeros tienen una vaina de mielina, que hemos visto, esta vaina de mielina, pero en las neuroglias, em, que, bueno, mientras de mielina, eh, lo que en este caso van a afectar son la conducción de los impulsos. Entonces, si esto llegara a ocurrir, va a influir en la apariencia de la sustancia blanca y gris. Sobre todo, ¿no? La sustancia blanca va a contener axones mielinistas. Una de sus características es el color, ¿no? Porque la mielina les va a brindar ese color blanquecino, mientras que la sustancia gris va a carecer de mielina, y esta va a estar formada por cuerpos celulares, dendritas, axones y terminales sinápticos. Si nosotros, por ejemplo, viéramos un corte de la médula espinal, podríamos diferenciar la sustancia blanca de la gris, al igual que en el cerebro, ¿no? Bien, aquí nosotros vamos a ver que hay 6 tipos de células gliales. 4 vamos a encontrarlas en el sistema central y otro en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, em, ¿me podrían confirmar si se ve mi pantalla? Me parece que se puso blanca. No, sí se ve, sí se ve. Sí se puede ver. Sí se puede ver. Les decía que 4 encontrábamos en el sistema nervioso central y 2 en el sistema nervioso periférico, como lo van a hacer las células de Schwarzman y las células satélites. En las células del nervioso central vamos a encontrar a los astrocitos, a las células de la microglia, vamos a encontrar a los oligodendrocitos también, y a las... ¿Qué más aquí encontramos? Bueno, a las células de la microglia. Eh, Iban a estar dentro del sistema nervioso periférico, y es aquí donde vamos a encontrar también los otros 2 tipos de neuroglias. Bien, ¿qué es lo que diferencia, por ejemplo, de la neuroglia con las neuronas? Adicionalmente, las neuronas son eléctricamente excitables, ¿no? ¿Por qué? Porque van a presentar una diferencia de voltaje a través de su membrana. Ahora, eh, bueno, la señal de acción que viajan de largas distancias o potenciales graduados, que son cambios locales en la membrana. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, hasta aquí todo claro con neuroglia y neuronas, hasta donde hemos visto. Sí, todo claro. Bien, ok. Creo que tal vez les pueda dar un poco, ¿no? Por ejemplo, un grupo de cuerpos neuronales como tal, fuera de nuestro sistema nervioso central, se va a denominar ganglio.
mientras que dentro del sistema nervioso central se va a llamar núcleo. De la misma manera va a pasar con los nervios. Por ejemplo, una fibra nerviosa fuera del sistema nervioso central se llama nervio. Y dentro del sistema nervioso central se denomina tracto. Entonces, si en algún momento ustedes como que lean algún artículo, aparecen de esa manera, y no se confundan, están hablando de lo mismo, solamente que con diferente terminología dependiendo de la zona que se encuentre. Bueno, aquí nosotros veíamos la sustancia blanca, acá veíamos los axones mielínicos, la sustancia gris y los cuerpos celulares, las dendritas, los axones amilénicos, terminales y axónicos. Bien. Ahora, les había hablado que se caracterizaban por ser extremadamente excitables, ¿no? Y esto eh, iba a producirse porque había una diferencia de voltaje a través de sus membranas. ¿Y a causa de qué? ¿No? O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos explicar de esto? Estas señales se generan por el flujo de iones a través de sus canales iónicos específicos, ¿no? Ahora, las señales pueden ser por potenciales de acción. Vamos a encontrar, bueno, acá vemos el panorama de las funciones del sistema nervioso central, y es que para que nosotros desarrollemos alguna actividad diaria, como una actividad simple como es escribir, vamos a tener que recibir los estímulos, ¿no? Nuestro cerebro, en este caso, como que va a tener que reconocer, o sea, el mensaje que le va a llegar, procesarlo, y nuevamente mandar esos impulsos nerviosos a los músculos lisos, o dependiendo como que la función que va a trabajar. A través también como que de los receptores sensitivos, ¿no? Bueno, va a llegar esta información a los músculos esqueléticos, va a haber una unión neuromuscular, y todo esto lo vamos a explicar por los generales de generación de potenciales. Les había dicho que encontrábamos potenciales, en este caso, de membrana de reposo y presencia de canales iónicos. Ahora, hay tipos de canales iónicos. Hay canales pasivos o de fuga, que creo que están canales iónicos, canales pasivos o de fuga, canales por voltaje, canales por ligando y canales accionados mecánicamente. Cuando hablamos de canales pasivos o de fuga, es que estos van a estar siempre abiertos, y los canales dependientes de voltaje se van a abrir con cambios en el potencial de membrana. Hay canales por ligando que van a responder a estímulos químicos, y claramente los mecánicos van a ser porque se van a activar por compresión o estiramiento, ¿no? Pero van a ser generadas por movimiento. Entonces, eh, tenemos aquí el potencial de membrana de reposo, y aquí hablamos nosotros, bueno, que el potencial de membrana en reposo es de menos 70 milivoltios. Ahora, la neurona está polarizada debido a diferencias en las concentraciones de iones. En el líquido extracelular va a predominar el sodio y el cloro, mientras que en el citosol hay más potasio, hay más fosfato y aminoácidos. La bomba de sodio-potasio va a como tal esta concentración, este equilibrio, ¿no? Adecuado. Aquí, por ejemplo, en las imágenes tenemos la diferencia que se puede ver por parte azul, que es el líquido extracelular, y la parte amarilla es el citosol con sus diferentes cargas y los productos que encontramos a un lado del otro de la membrana. Entonces, los potenciales graduados, por otro lado, es cuando en el potencial de reposo. Dijimos que era de menos 70 milivoltios. Entonces, si se hace un poco más negativo, ¿qué va a pasar? Digamos, se vuelve menos 90 milivoltios. Esto nosotros lo conocemos como hiperpolarización, ¿no? El potencial graduado implica estos cambios pequeños. Si la membrana se vuelve más negativa, ¿qué les había dicho que ocurre? Una hiperpolarización. Y si se hace más positiva, hay una despolarización. Entonces, la amplitud del potencial graduado va a depender de la intensidad del estímulo, y es una señal localizada en las dendritas o en bueno,
Luego tenemos a los potenciales graduados en respuesta a apertura de canales mecánicos o por ligandos. ¿Qué les había dicho que eran los canales mecánicos? ¿Cómo se activaban estos canales mecánicos? Por Por presión la o por voz movimiento. de potasio. Ajá. Y los ligandos, iban a ser por estímulos químicos. Bien, entonces, el potencial graduado y el cambios mínimos en los milivoltios, ¿no? Si vamos a identificar si se hiperpolarizaba o se despolarizaba. Bien, cuando encontramos un potencial graduado, generalmente es en respuesta a la apertura de los canales que dependen de un aspecto mecánico o un aspecto químico. Se obliga, a ver chicos, perdón, voy a conectar un rato mi celular. Ya, a ver, me había quedado en explicarles esta parte de los potenciales graduados cuando actúan en respuesta a apertura de estos canales, ¿no? Bien, les había comentado que, bueno, estos iban a actuar en respuesta como tal a la apertura de los canales que iban a depender de un aspecto mecánico o podían ser también de un aspecto químico como lo es los canales por ligando. Ahora, estos dos eh, van a aplicar una presión que va a abrir la compuerta si se unen, ¿no? Por ejemplo, en la parte del medio, de aquí, se ve del gráfico una acetilcolina, la de abajo que se une a una glicina, y esto va a permitir la apertura. Los potenciales graduados se generan por la apertura de canales químicos o mecánicos. Recuerden eso. Entonces, va a haber un efecto llamado sumación. Entonces, si se suma un estímulo adicional antes de que finalice la repolarización, que era cuando se volvía cuando variaba los milivoltios, por ejemplo, cuando identificábamos nosotros hiperpolarización o despolarización, ¿no? En este caso, íbamos a sumar el estímulo adicional antes de que finalice como tal esa repolarización, ¿no? Íbamos a notar que iba a producir un cambio mayor. En cambio, en lo otro, que es diferencia al potencial graduado, iba a ser el potencial de acción. En el potencial de acción todo o nada, ¿no? Que es, bueno, es un evento rápido y es secuencial como tal que va a actuar. Si es que el estímulo supera el umbral, el impulso siempre tendrá la misma intensidad, ¿no? Entonces, si es que no genera, o sea, como que no sé, si es que este estímulo no supera el umbral, no va a haber ningún cambio. A diferencia del potencial graduado, sí va, ¿no? Bueno, por ejemplo, de 70 milivoltios a 90 milivoltios, lo que lo volvía un poco más negativo, ¿no? Y nosotros conocíamos, ahí identificábamos los eventos de hiperpolarización. Pero en el potencial de acción o sea, no iban a haber cambios mínimos, sino que iba a actuar más efectivamente, o era como que o produce el cambio o no lo produce. ¿No? Claro, sobre la generación de potenciales de acción. No sé si quedó muy, muy claro lo de sumación, el efecto de sumación, que básicamente se resume a, este, a la dependencia que hay de la intensidad del estímulo, ¿no? Por ejemplo, el estímulo 1 va a provocar un pequeño potencial graduado. El segundo estímulo, que vemos acá incluso en la pantalla, aquí lo voy a señalar, el segundo estímulo va a generar uno más fuerte, ¿no? Uno más grande. Y antes de que se genere otro potencial, iba a haber la sumación de los dos primeros. Ese era el efecto de sumación. Bien, por otro lado les había dicho que en el potencial de acción iba a haber un principio de todo o nada. Durante un potencial de acción, los canales de sodio se van a abrir para despolarizarse
para despolarizar la membrana, ¿no? Para repolarizarla. Entonces, la intensidad del estímulo no va a cambiar el tamaño del potencial de acción. Lo que va a cambiar va a ser a la frecuencia con lo que esto se genera, ¿no? Lo que eso se genera o no genera, no, en este caso, y también, como tal, en la capacidad de dividirse. Ahora, teníamos aquí la intensidad del estímulo y potencial de acción. Vemos al estímulo umbral, al estímulo supraumbral, y vamos a ver que potencial de acción como que se iba a despolarizar, nos va a pasar el umbral, y por el otro lado tenemos el potencial de membrana en reposo, que eso es de menos 70 milivoltios. Bien, eso es lo que iba a pasar como tal en las neuronas, pero aquí volviendo a... Nosotros íbamos a encontrar 6 tipos de células gliales, ¿no? Para detallarla mejor, les había dicho que 4 pertenecían al sistema nervioso central y 2 al sistema nervioso periférico. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el sistema nervioso central? A los astrocitos, a los oligodendrocitos, células ependimarias. Por otro lado estaba el sistema nervioso periférico, que eran las células de Schwartzman y las células satélite. Entonces, aquí, en el sistema nervioso central, ¿no? Los oligodendrocitos y las células de Schwartzman, bueno, son similares. En esos dos se parecen. Lo único que los diferencia es que es donde se encuentran localizados, ¿no? Uno se encuentra en el sistema nervioso central y otro está en el sistema nervioso periférico. Las funciones nervioso central, los astrocitos van a formar la barrera hematoencefálica y van a proporcionar sostén. Los oligodendrocitos van a producir la vaina de mielina, que rodean los axones y la microglia. ¿Qué era lo que brindaba la mielina? ¿Se acuerdan? Les había dicho incluso de la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris tiene mielina. Mira, les había comentado a uno de otro, era que la sustancia blanca era más fácil de reconocerla porque esta iba a estar formada de mielina, ¿no? Y era lo que le iba a dar ese tono blanquecino, ¿no? Y lo iba a diferenciar completamente de la sustancia gris. Bien, entonces se iba a producir esta vaina de mielina que va a rodear a los axones, la microglia va a actuar como fagocitos y las células ependimarias van a participar en la barrera hematoencefálica y a la par también en la circulación de líquido cefalorraquídeo. En el sistema nervioso periférico, las células de Schwartzman también forman satélites, proporcionan soporte estructural, em, e intercambio de sustancias también. Bien. em, bueno, acá vamos a estímulo y potencial de acción. Aquí tenemos una gráfica, acá. No, esto es muy abajo. Ya. Por ejemplo, hay una gráfica donde, bueno, vamos a... ¿dónde está mi gráfica de estímulo? Acá. Ya. Aquí tenemos una gráfica donde ya les había explicado los umbrales que se despolarizaba, pero, por ejemplo, esto de aquí, el estímulo en color rosado no alcanzó el umbral. Este es el umbral. No alcanzó el umbral, generando solo una pequeña despolarización. El segundo estímulo en gris, de aquí,
sí llega al umbral, provocando una despolarización completa y un potencial de acción. Eso es lo que lo diferencia de un potencial graduado. Entonces, oral, que significa que es mucho más fuerte, obtenemos una secuencia de potenciales de acción, pero sin que aumente el tamaño del potencial. ¿A qué nosotros llamamos fase de despolarización? Durante la despolarización, al llegar a menos 55 milivoltios, los canales de sodio dependientes de voltaje se van a abrir. Van a permitir la entrada masiva de sodio en reposo. La compuerta de la activación del canal de sodio va a estar abierta. Sin embargo, la compuerta de inactivación va a estar medir el flujo. Entonces, al alcanzar el umbral, ambas van a abrirse y van a entrar hasta 20 millones de sodio. Ahora, puede llevar el potencial a más 30 milivoltios, ¿no? Originando una despolarización completa. La retroalimentación positiva como tal va a hacer que se abran más canales de sodio y va a generar mayor despolarización. Entonces, durante la repolarización, los canales de potasio se van a abrir lentamente, permitiendo que el potasio salga. Cuando los canales de potasio se abren, la salida de potasio va a devolver al potencial a menos 70, ¿no? Que es el basal. Aunque a veces esto pueda causar hiperpolarización temporal, porque puede reducir hasta menos 90 milivoltios, antes de regresar al estado de reposo, que era menos 70 milivoltios. Bien. También vamos a encontrar algo llamado el periodo refractario. Sí, el periodo refractario que también... bueno, existe un periodo refractario absoluto, en el que no se puede generar otro potencial de acción, sin importar la intensidad del estímulo como tal, y este se va a producir posterior al, bueno, perdón, posterior a este se va a producir el periodo refractario relativo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encontrar aquí? Bien, aquí vamos a reconocer que un estímulo supraumbral podría inducir un nuevo potencial de acción. Este cuadrito celeste, el que podría inducir un nuevo potencial de acción. En esta fase, los canales de potasio aún van a estar abiertos, mientras que los de sodio ya se han cerrado. ¿Cuál es la relación de los potenciales y el periodo refractario? También podemos ver que, bueno, en la gráfica se va a poder apreciar eh, los tres tipos de estímulos, ¿no? Subumbral, umbral y supraumbral. Entonces, ¿qué pasa? El periodo refractario absoluto va a comenzar desde la cúspide de la curva hasta la mitad del canal umbral. Va a comenzar el periodo refractario relativo, donde un estímulo muy fuerte podría generar otro potencial. Entonces, el periodo refractario relativo va a ser posterior al periodo refractario absoluto. Bien, ¿cómo se propaga, cómo ocurre la propagación de un potencial de acción? Entonces, membrana, eh, bueno, donde la despolarización ocurre únicamente a nivel de los nodos de Rambier, que estos iban a estar en los axones, iban a haber dos tipos de conducción. Conducción de tipo saltatorio, lo que hace más rápido y eficiente, o el continuo. Había conducción continua y saltatoria, que también la tengo por acá, creo. Acá, la mielina. Bien, iban a haber de dos tipos. La conducción continua y la conducción continua iba a hablar sobre la despolarización paso a paso, y la conducción saltatoria es la despolarización en nodos de Rambier. Bien, ¿qué nos lleva a esto? La conducción del impulso depende de la presencia o la ausencia de mielina, ¿no? Entonces, habrá mielina. La conducción continua ocurre en fibras sin mielina, donde la despolarización, como les había explicado, va a ocurrir paso a paso a lo largo de toda la membrana. ¿Y qué pasaba en la conducción saltatoria? Aquí se produce donde el impulso va a saltar entre los nodos de Rambier abriendo canales solo en estos puntos. Entonces, esta conducción es mucho más eficiente y requiere menos energía.
Es de esta forma como se propaga, como ocurre la propagación de un potencial de acción. Entonces, ¿cuáles son los factores que podrían afectar la velocidad de la propagación, o sea, de la conducción? Entre los factores vamos a encontrar al diámetro de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, el diámetro de la fibra, a mayor diámetro, mayor propagación, ¿no? La temperatura, a mayor temperatura, mayor conducción. Por ejemplo, para bloquear la conducción del dolor, se puede aplicar hielo en el lóbulo de la oreja antes de nosotros perforarla, ¿no? Para hacernos un arete. Asimismo, en los deportes, por ejemplo, se utiliza cloruro de etilo para poder enfriar rápidamente y bloquear la transmisión del dolor desde los gnosis. Entonces, em, bueno, les había mostrado también aquí, porque justo estoy hablando de los nociceptores, no sé si se acuerdan que les mostré un slide donde estaban los receptores, aquí, los receptores sensoriales. Encontramos corpúsculos de Meissner, corpúsculo de Pacini, disco de Merkel, células de Merkel y los nociceptores. Entonces, ¿qué pasaba? Estos ayudan, iban a buscar remedios, ¿no? Que iban a ser generados por los nociceptores. Ahora, ¿cómo nosotros medimos o, claro, bueno, calculamos la velocidad de la propagación del impulso? Esto es importante, sí, también, ¿no? La velocidad de propagación como tal no va a estar relacionada con la intensidad del estímulo, pero sí con el diámetro de las fibras. Entonces existen fibras de diferentes diámetros, tenemos a las fibras de tipo A y las fibras de tipo B. Las velocidad de por lo menos 130 metros por segundo y las de tipo B van a alcanzar 15 metros por segundo. Las de tipo C alcanzan una velocidad de 2 metros por segundo. Las fibras de mayor diámetro son responsables de transmitir información rápida sobre el tacto, la presión y la temperatura. Las de diámetro medio, que vendrían a ser las de tipo B, están en vísceras y neuronas motoras autónomas preganglionares, mientras que las de diámetro pequeño están en neuronas sensoriales amielínicas. Entonces, por ejemplo, si queremos mandar algún tipo de estímulo al corazón, ¿qué tipo de fibra estará relacionada? ¿Las de tipo A, las de tipo B o las de tipo C? Tipo B, ¿verdad? De tipo B. Sí, bien. Ahora vamos a hablar de la sinapsis. Bien, existen dos tipos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. En la sinapsis eléctrica, las células van a estar una junto a la otra, a través de uniones comunicantes o de hendiduras, lo que permite una comunicación rápida y bidireccional. Bueno, tenemos que en la sinapsis química de una hendidura sináptica. Aquí tenemos una imagen de ambas sinapsis. Les había dicho que en la química no había un contacto directo, ¿no? Existe aquí una hendidura sináptica, que es la que justo están viendo por aquí. Bien, por ejemplo, en la sinapsis neuromuscular, la neurona presináptica libera un neurotransmisor que va a cruzar esta hendidura. ¿Ve? Acá está el neurotransmisor. Cruzar esta hendidura y se va a unir al receptor en la neurona postsináptica, esta de acá. Entonces va a unirse con este receptor, produciendo un potencial postsináptico en esta última. Aquí, este es un ejemplo de sinapsis eléctrica, donde hay una unión con la hendidura que permite una comunicación. ¿No? En el caso de la sinapsis química,
se observaban vesículas con neurotransmisores como la acetilcolina. Este neurotransmisor se vierte en la hendidura sináptica, cruza y se conecta con un receptor en la neurona postsináptica, a diferencia de la eléctrica, ¿no? Y es de este modo que generan este potencial postsináptico. ¿Qué más? En la sinapsis química, al llegar al impulso al botón de terminal sináptico, se van a abrir los canales de calcio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando libere el neurotransmisor, este va a difundirse por la hendidura y si hay más neurotransmisor, hay más probabilidad de producir un potencial postsináptico. Sin embargo, existe un retraso de aproximadamente, creo que era 0.5 milisegundos. Y hay algo muy importante, y es que la información es unidireccional. En la única que es bidireccional es en la eléctrica. Bien, el efecto de estos neurotransmisores pueden ser excitatorios o inhibitorios, lo que significa que puede producir un... Dentro de estos neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina, produce un efecto excitatorio, ¿no? Este, bien, independientemente del si es excitatorio o inhibitorio, estos dependen de que estos van a ir dependiendo de los canales que se van a ir abriendo. Esta es una diferencia importante. El neurotransmisor que queda en la hendidura debe ser retirado eh, cuando este se difunde. No, esto que lo va a determinar degradando como la que conocemos a la acetilcolinesterasa, ¿no? Esta va a degradar la acetilcolina o mediante recaptación de otros neurotransmisores que son transportados nuevamente a la neurona y los colocan en vesículas. Bien, hay otro efecto que también se llama sumación, ¿no? No es el mismo que habíamos visto en el potencial graduado. Bien, aquí una neurona va a recibir una cantidad entre una cantidad estimada de sinapsis y esta tiene que integrar toda la información para dar una respuesta, ¿no? Esa respuesta se denomina sumación. La sumación va a terminar siendo el resultado de la acumulación de todos los neurotransmisores que son liberados por varios botones presinápticos. Y se le llama, o sea, todo lo que se libera desde aquí. Este, botones presinápticos y como tal, les había dicho que esto se llamaba sumación espacial, cuando la acumulación va a provenir de un solo botón presináptico que administra todo el neurotransmisor en varias ocasiones, se denomina sumación temporal. Bien, eh, hasta aquí todo claro sobre lo de sinapsis, ¿se entendió? Sí, Ok, mira, Elizabeth, esta de aquí es la sinapsis química, es la misma que, por ejemplo, estamos viendo aquí, ¿no? En lo que es los neurotransmisores. Por ejemplo, habíamos encontrado, les había mencionado yo a la acetilcolina, que producía excitabilidad, ¿no? También encontramos aminoácidos, hay efectos de los neurotransmisores como son, bueno, efectos agonistas, antagonistas, pero no sé si les quiero aclarar la diferencia, por ejemplo, entre sinapsis química y la sinapsis eléctrica. ¿Cuál de las dos es bidireccional? ¿Se acuerdan? La que es bidireccional va a ser la sinapsis eléctrica, ¿no? Y la que es unidireccional va a ser la química. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer para pasar con meninges? Con sensibilidad me parece también. O algo que hayan escuchado en su clase para no retroceder.
Bien. Bien, vamos a hablar sobre sensibilidad y los receptores nerviosos. La sensibilidad de los receptores nerviosos, como tal, tienen la capacidad, o es la capacidad del organismo, propiamente dicho, para poder captar todos los estímulos del medio externo y del interior del cuerpo. Ahora, hay diferentes tipos de sensibilidad, lo cual va a incluir los receptoras, interoreceptoras y propioreceptivas. ¿Cómo se van a diferenciar una de la otra? Las extrarreceptoras van a captar estímulos externos. ¿Y cuáles son esos estímulos externos? La luz, el sonido y la temperatura. Ahora, las intrarreceptoras van a ser captadas a partir de los cambios internos que se van a producir en nuestro cuerpo, ¿no? Como la elevación de la presión arterial o también la química sanguínea. Hay sensibilidad propioreceptiva que permite el sentido de la posición, del movimiento y del cuerpo. ¿Qué es esto? No. Les había dicho que, bueno, eran estructuras que iban a captar diferentes tipos de receptores, o bueno, de sensibilidad, en este caso, dependiendo del tipo de sensibilidad, que van a detectar estímulos, las iban a convertir esa información en impulsos eléctricos que son enviados al sistema nervioso central. Ahora, hay diferentes tipos de receptores, así como hay diferentes tipos de sensibilidad a los termorreceptores, a los fotorreceptores, a los quimiorreceptores, nociceptores y mecanorreceptores. No sé si se acuerdan, pero como que hace un momento también les había hablado sobre los receptores, este, a los nociceptores y cómo era la forma para poder reducir el dolor, ¿no? Cómo trabajar la neurona, sobre todo era eso. Por eso habíamos hablado del potencial graduado, del potencial de acción, es un poco más como que la funcionabilidad, pero que es importante que sepan porque para que puedan correlacionar con los temas posteriores, por si es que le llegaran a preguntar en su clase. Bien, pasamos a meninges y vuelvo a preguntar si todo claro hasta este momento o quieren que repita una parte. Todo claro, Ah, creo. ¿sí? Ok. Mm, ok, Alexandra, a ver. toma. Bien, vamos a hablar ahora de meninges. Aquí es un poco más de estructuras, entonces tal vez se les va a hacer un poco más sí, neuro como tal, como que la función de las neuronas, las neurófilas y todo el tejido nervioso, que es bastante extenso, la verdad. Pero justo en esa parte que en su cronograma venía todo lo de hembro, lo de histo, como que un pequeño resumen, para que ustedes puedan ver los siguientes temas. Bien, la meninge son tres membranas que van a tener una función protectora. ¿A quién van a proteger? Al sistema. Y como les había explicado, teníamos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central que incluía al encéfalo y a la médula espinal. Entonces, esta capa va a envolver al encéfalo y va a envolver a la médula espinal, las va separándolas así de los huesos que van a rodear, como en este caso va a ser el cráneo, al encéfalo y la columna vertebral a la médula espinal. Estas van a clasificarse dependiendo de su locación, ¿no? Podemos encontrar meninges craneales o meninges espinales. Las meninges espinales envuelven a la médula espinal. Entonces, em, estas meninges, las craneales y las espinales, van a estar continuas, una con la otra. Entonces van a formar o van a estar formadas por tres capas meningias. ¿Cuáles son estas capas?
van desde la más superficial hasta la más profunda. Tenemos a la dura madre, que también por ahí tiene otro nombre, como es la paquimeninge, la aracnoides. Ahora, estas capas, que van a estar cada una independiente de la meninge, o sea, de la meninge craneal va a tener sus 3 capas, y la meninge espinal va a tener sus otras 3 capas. Entonces, eh, estas van a tener espacios epidurales, subdurales y supraranoideos. ¿Cuál es la función de las meninges como tal? Es una capa protectora. Y ya, dependiendo a dónde se encuentre, va a proteger tanto el encéfalo como el va a brindar soporte a los vasos sanguíneos y va a formar una cavidad continua a través de la cual va a pasar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, como que puntualmente, ¿por dónde pasa el líquido cefalorraquídeo? Entre las 2 capas meningias internas, la aracnoides y la pía madre, que en conjunto, bueno, también se les llama leptomeninge. Hablemos sobre la dura madre de la meninge craneal. Les había dicho hasta la parte más profunda. Aquí estamos en la parte más superficial, es la más externa. Está formado por tejido conectivo denso y regular, ¿no? Y va a tener 2 capas, la superficial, que es la dura madre perióstica, y la dura madre meningia craneal, que se va a ubicar superficial al espacio aracnoideo, que es la capa em, que le sigue, ¿no? Que está por debajo de la dura madre. Esas 2 capas están unidas, excepto ciertas locaciones donde se separan para poder rodear a los senos venosos durales, ¿no? Ahora, estas capas se van a proyectar hacia adentro y van a ir en dirección al tejido cerebral, ¿no? De este modo van a formar el tabique fibroso que va a separar parcialmente la cavidad craneal. Vamos a encontrar aquí estructuras como el os del cerebro, la tienda del cerebelo, el os del cerebelo, el diafragma cerebral. El os del cerebro es como tal el septo fibroso. Aquí no sé si se puede ver lo que estoy escribiendo, pero les decía, ¿qué estructuras vamos a encontrar aquí? Acá. La aracnoides. No, las aracnoides es una capa de la meninge craneal. O sea, nosotros vamos a encontrar 3 capas, sí, que es la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Pero dentro tenemos 2 capas, que va a ser la dura madre perióstica, que es la más superficial y como tal va a cubrir la cara interna del diploide, ¿no? Como tal, le va a seguir la dura madre meninge craneal, que se va a ubicar superficial al espacio aracnoideo, que esa es la capa, la capa meninge craneal que le va a suceder al, a la dura madre. Pero ¿qué estructuras íbamos, para que, o sea, mejor dicho, a ver, su propio nombre es tabiques fibrosos, que vamos a encontrar en la dura madre. ¿Y cuáles van a ser estos tabiques fibrosos? En los del cerebro, la tienda del cerebelo, en los del cerebelo, y finalmente el diafragma cerebral. Bien, el ojo del cerebro es el septo fibroso más grande, ¿no? Que va a tener un recorrido a través de la línea media en la cara interna de la calvaria. Como tal, se va a ubicar desde la crista galli hasta la protuberancia occipital. Va a separar los hemisferios cerebrales izquierdos y derechos y van a contener los senos sagitales superiores. Posteriormente, luego se va a unir con esto se va a unir con la tienda del cerebelo.
que también se denomina tentorio del cerebelo, ¿no? Como tal, esta se va a extender este, desde la cara interna del hueso occipital. Bien, el tentorio va a dividir se va a encargar de dividir el espacio intracraneal. Estos van a estar divididos en compartimientos supratentoriales e infratentoriales y como tal aquí vamos a encontrar el prosencéfalo y el romboencéfalo respectivamente. El ojo del cerebelo se va a proyectar desde la línea media, va desde la línea media del hueso occipital y va a separar los hemisferios del cerebelo occipital. Entonces vamos a encontrar que en el diafragma celular va a haber una membrana va a ser una membrana que va a rodear el tallo hipoficiario y va a formar va a formar la fosa hipoficiaria. ¿No? Aquí, ¿qué va a contener? Los senos intercavernosos anteriores y posteriores. Es una membrana plana que, como ya les había comentado, y va al tallo hipoficiario. No, la dura madre rodea el ganglio del trigémino. Acá voy a poner. Bien, ¿y dónde va a estar esto? En un compartimiento llamado Cavum de Meckel. Bien, la otra capa es la que justo había mencionado uno de sus compañeros, que era aracnoides. Las aracnoides craneales es una meninge similar a una telaraña. Se encuentra como tal entre la dura madre y la pía madre. El espacio entre estas es llamado espacio subdural. Y bueno, va a contener una capa muy fina de líquido, ¿no? El espacio entre las aracnoides y la pía madre, espacio subaracnoideo, y está ocupado con líquido cefalorraquídeo. Además de que acá se encuentran todas las arterias y venas cerebrales como tal. Entonces, aquí vamos a encontrar una cara externa y también una cara interna. ¿Qué vamos a encontrar en la cara externa? En la cara externa va a estar adherida a la dura madre. Y la cara interna va como tal, contiene a las famosas trabéculas arachnoides. Esta es subaracnoideo y se van a fijar a la cara externa de la pía madre. Ya. Esto se va a producir a las similitudes embriológicas y a las celulares como tal, que se van a encontrar tanto en pía madre y aracnoides, ¿no? Y que juntas van a crear, bueno, juntas se van a llamar leptomeninges. Van a estar adherida a la dura madre, van a formar de este modo una barrera que previene la salida del líquido cefalorraquídeo al espacio subdural. También vamos a encontrar en esta capa a las granulaciones aracnoideas. Granulaciones aracnoideas. O también conocida granulaciones de Pacchioni.
Bien, esas como tal van a ser estructuras protuberantes de las aracnoides que van a perforar la dura madre y van a eh, producir dentro de la luz de los senos venosos durales, ¿no? Este, su núcleo, se continúa con el espacio subaracnoideo. Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que estaba en el espacio subaracnoideo el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo como tal, va a difundirse a través del revestimiento de las granulaciones aracnoideas. ¿Y esos a dónde van a ir? A los senos venosos durales. Entonces, ¿cuál va a ser la función principal de estas granulaciones aracnoideas? Que se permite drenar el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo hacia el sistema vascular. Es importante que esto se drene para que de este modo se mantenga en equilibrio con su producción por el plexo coroideo, ¿no? De esa manera nosotros garantizamos eh, una cantidad adecuada o constante de este en el encéfalo, ¿no? Y bien, como tal, eso principal en las granulaciones aracnoideas. Hay otras estructuras que también vamos a conocer como las cisternas subaracnoideas y estas van a ser mucho más extensas. Vamos a encontrar 11 cisternas aracnoideas que las voy a poner acá. Existe 11 cisternas. La primera va a ser la cisterna magna. La segunda, la prepontina. La tercera, la quiasmática. La cuarta, cuadrig- la cuadrigémina. La quinta va a ser la interpeduncular. Ambiens. Crural y carotidia. La octava es la de la fosa craneal. Ah, no, de la fosa cerebral. Cerebral lateral. Creo que esa también tiene otro nombre y es la silviana. Cisterna silviana. Esa es la punto cerebelosa. Lámina terminal. La pericallosa. O del cuerpo calloso. Bien, entonces, bueno, nosotros como tal, una característica que debemos tener presente es que las aracnoides no siguen con exactitud. En algunos lugares se van a separar completamente de la pía madre, formando como tal espacios o, bueno, expansiones en este espacio subaranoideo. Y esto es lo que nosotros llamamos cisternas subaranoideas. Existen 11, las cuales ya les he mencionado, ¿no? Y que bueno, se van a continuar unas con otras a través del espacio subaranoideo. Hasta aquí, todo claro con aracnoides. ¿Hay alguna duda adicional? No, todo Todo claro. claro, Andrea. Bien. Finalmente tenemos a la última capa, la capa más profunda de la meninge craneal, que va a ser la pía madre. Esta va a estar altamente vascularizada. Esta eh, va a estar muy cerca al contorno del encéfalo, ¿no? No se va a encontrar como tal en la cara del encéfalo, pero como tal está separada
espacio subpial, formado por los astrocitos. Ahora, aquí van a haber muchos vasos sanguíneos que van a estar relacionados con esta última capa, la capa más profunda, pero dado que es una membrana muy fina, estos vasos sanguíneos se van a encontrar incrustados en la espesura de la pía madre y parcialmente suspendidos por las trabéculas aracnoides. Entonces, ya estamos viendo todas las capas. ¿Cuál será la función principal de la pía madre? Bien, la pía madre va a separar físicamente el tejido neural de los vasos sanguíneos en el espacio supraranoideo, aumentando de este modo de este modo va a ayudar a que la barrera hematoencefálica cumpla su función, ¿no? De manera más eficaz. Ahora, va a contribuir a la degradación de los neurotransmisores para que de este modo prevenga la acción prolongada en el tejido nervioso. Bien. La madre, ¿cuál va a ser su función principal? Va a separar los vasos sanguíneos del tejido neural, ¿no? De este modo, ayuda a la barrera a que cumpla su función, a la función de la barrera hematoencefálico. Y también contribuye a la degradación de neurotransmisores. Hasta aquí son las tres de la meninge craneal. ¿Tienen alguna pregunta por hacer de esta sección? Todo claro. Ya. Bien. Tenemos a la meninge espinal. La meninge espinal, bien, también tiene tres capas que va a la madre espinal, en este caso. La dura madre espinal, va a ir desde la membrana tectoria y al ligamento longitudinal posterior. Ahora, la dura madre va a tener una porción inferior en la que esta se va a extender hasta ya bueno, esta porción inferior se va a extender a S2, que va a llegar por debajo de las terminaciones de la médula espinal. Ahora, el espacio entre la dura madre y el periósteo de la columna vertebral es llamado espacio epidural. Este se va a encontrar ocupado por tejido conectivo laxo y adiposo. Entonces aquí vamos a encontrar también uy, vamos a encontrar eh, al, bueno, al aracnoides espinal y a la pía madre espinal, que van a ser las dos capas siguientes profundas de la meninge espinal. Ok, entonces aquí había dicho que era hasta S2 inferior.
Bien. Ok. ¿Alguna duda de aquí? ¿Quieren que les especifique algo más? A ver, si no, si no, lo podemos poner de esa manera porque eh, lo que quiero es que puedan entenderlo y se les sea más sencillo, de hecho. Ya. Vamos a ver. Les había dicho ubicación y, y algunas características. Ya. Dentro de la ubicación que voy a encontrar, esta va a ser la capa más externa. La capa más externa. Y les había dicho que, bueno, esta va a ser fibrosa y resistente. Se van a encontrar separadas del periósteo de las vértebras por el espacio epidural. Bien, ya. En este espacio que, no, que vamos a encontrar nosotros, tejido adiposo y plexo venoso. ¿Qué más había mencionado? Ya, que va a formar un saco tubular, este de acá, ¿no? Y este que va a hacer, va a rodear la médula espinal y también, y esto se va a extender desde el foramen magno hasta S2. Lo otro era la aracnoides espinal. La aracnoides espinal, ¿dónde va a estar ubicada? Es la capa intermedia. Está entre la dura madre y la pía madre. ¿Qué más? Esta es de consistencia delgada y transparente, con aspecto, como su propio nombre, de telaraña. Bien. ¿Qué más? Eh, Parar de la dura madre y bien, también el espacio supranoideo entre el aracnoides y la pía madre va a contener el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Imaginemos, acá tenemos las tres capas, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Aquí, entre el aracnoides y la pía madre, va a estar el espacio subaracnoideo. Líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, a ver, este líquido cefalorraquídeo, este, ¿qué nos brinda a nosotros? Amortiguación, bueno, en este caso le brinda, permite amortiguar. Y facilita la flotabilidad de la médula espinal. Eso es lo que ustedes tienen que saber sobre la aracnoides espinal. Ahora, aquí estaba el espacio subdural.
Bien, finalmente tenemos a la capa más profunda, que es la pía madre espinal. La pía madre espinal es la capa más interna, ¿no? Esta va a estar adherida directamente a la superficie de la médula espinal, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir de esta capa? Esta les había dicho que al ser la más profunda iba a ser la más vascularizada. De este modo, brindan nutrientes a la médula. Además, va a formar ligamentos dentados, que estos se van a anclar, como tal, van a anclar la médula a la dura madre. Anclan a la dura madre, ¿para qué? Para poder evitar los famosos desplazamientos. Evitar desplazamientos. Bien. Tenemos aquí los espacios meningios. Bueno, aquí ya son las tres capas, espero que haya quedado claro. Finalmente acá tenemos los espacios meningios. Tenemos el espacio epidural, el espacio subaranoideo. También está el espacio subdural, que era el que dividía la dura madre espinal de la aracnoides. Acá. Bien. Ahora, bien, entre el espacio epidural, ¿dónde se va a encontrar? Entre la dura madre y las vértebras. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar grasa y plexos venosos. ¿Qué más? El otro era el espacio subaranoideo. Y este espacio, el líquido cefalorraquídeo, que ya les había dicho, y vasos sanguíneos. Bien. ¿Pero es alguna correlación clínica que les pueda servir esto? ¿No? No. Es utilizado, bueno, es en referencia a este espacio utilizado para la punción lumbar. En los famosos, bueno, en procedimientos médicos. Procedimientos. Bien. Ah, ¿hasta aquí hay alguna duda de lo que les he venido explicando? Para de Todo este bien, modo ya Andrea. ir todo bien para mandarles el post-test, porque esto vendría a ser nuestra última diapositiva. Hasta aquí es el tema de, el primer tema de neuranato. Hemos visto, bueno, les ha venido tejido nervioso, generalidades y meninges, ¿no?
sobre todo reconocer, bueno, también los receptores de sensibilidad, los tipos de sensibilidad también. Si quieren pueden hacer alguna otra pregunta, no hay ningún problema, también les puedo ayudar a responderlas. O tema, igual podemos aclararlo ahora, antes de ir continuando con los otros temas. Disculpe, yo sí tenía una pregunta acerca de la sinapsis. Este, bueno, la sinapsis se iniciaba en el potencial de acción, pero hay una parte donde se dice que el calcio es el que va a movilizar lo que son las vesículas sinápticas y luego de movilizarlas, creo que las envía hacia la membrana presináptica y libera un neurotransmisor. ¿Esos, qué tipo de neurotransmisores son los que libera? Mira, por ejemplo, o sea, aquí se sigue compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, aquí, vamos a los... No se guardó, creo, o sí, espera. Ya, aquí, los tipos en sinapsis. Habían sinapsis químicas y sinapsis eléctricas. Dentro de esas sinapsis químicas eran donde se van a liberar esos neurotransmisores que podrían ser acetil, ¿no? Que van a ser neurotransmisores de moléculas pequeñas. Entonces aquí teníamos a la neurona presináptica y acá a la neurona posináptica. Aquí están liberándose los neurotransmisores para que lleguen a los receptores de la neurona posináptica. Y este espacio de aquí era la hendidura que les había comentado. Ahora, dentro de esos neurotransmisores, ¿a quiénes podríamos encontrar? A la acetilcolina y a los aminoácidos. Y la acetilcolina iba a tener un efecto excitatorio. Ah, son cualquiera de los dos, ¿no? O sea, también puede ser el GABA. El GABA creo que también es un aminoácido, ¿no? Sí, dentro de está el grupo de... Ah, Sí. A ver, tal vez aquí lo voy a detallar un poco más. Ya. A ver, ¿qué son los neurotransmisores? A ver, vamos a comenzar por esa parte. Los neurotransmisores van a ser moléculas pequeñitas, van a ser moléculas químicas que permiten la transmisión de señales entre neurona y neurona, ¿no? Ahora, va a haber bueno, entre las neuronas y, bueno, entre células efectoras también. ¿A través de qué? De la sinapsis. Van a actuar como los mensajeros que van a modular esta función nerviosa. Ahora, hay una clasificación. Tenemos a los aminoácidos, y aquí van a estar el GABA, que es el ácido y aminobutírico, ¿no? Este es el que justo acabas de mencionar, que es el principal neurotransmisor inhibidor en el cerebro. Ahora, el acetilcolina era excitatorio y acá va a ser inhibitorio. Bueno, acá vamos a encontrar tres. El glutamato, acá al GABA, y a la glicina. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador. Y el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Esto está relacionado con la disminución de la ansiedad y de la relajación. Ahora, la glicina es un neurotransmisor inhibidor predominante en la médula espinal. Médula espinal. Ya. Ahora, también tenemos eh, dentro de, ay, dentro del grupo de neurotransmisores a las aminas biógenas o a los neurotransmisores peptídicos. Vamos a poner tres. Aminas biógenas. Acá
los neurotransmisores píricos. Y dentro de otro grupo de neurotransmisores importantes encontramos a la acetilcolina. La acetilcolina era la que está involucrada en la contracción muscular. Acá voy a ponerla también. La acetilcolina era una amina Contracción biógena, ¿verdad? muscular y aminas biógenas, sí. Ahorita voy a explicarla también, sino para terminar con acetilcolina, que pertenece a otro grupo extra de neurotransmisores, ¿no? Y como tal, esta va a estar participando en la contracción muscular y en las funciones cognitivas como el aprendizaje y la memoria. Bien. Biógenas vamos a encontrar a la dopamina, a la serotonina, la noradrenalina y también a la histamina. La dopamina va a estar asociada al placer, a la motivación y al control motor. La serotonina va a regular los estados de ánimo, del sueño y de la ingesta. La noradrenalina regula el estado de alerta, ¿no? Y la histamina va a estar involucrada en los procesos inflamatorios. Por acá también está la adrenalina, me estaba olvidando de la adrenalina. La adrenalina participa en respuesta de lucha o de huida. Y esto al final, ¿qué termina provocando? Aumenta la frecuencia cardíaca. Están ahora, bueno, los neurotransmisores. Vamos a encontrar a la oxitocina, vamos a encontrar a la sustancia P y a las endorfinas y encefalinas. Ya. Las endorfinas van a actuar como analgésicos naturales. La sustancia P participa en la transmisión del dolor. La oxitocina va a estar involucrada en la vinculación social y el apego. Análisis. Ah, no, analgésico del dolor. Ah, no, natural. Y aquí, ya. Bien, estos son los neurotransmisores que podemos encontrar, ¿no? Ahora, los que participan más, obviamente, van a ser los grupos de el grupo de acetilcolina y los aminoácidos. ¿Está más claro? Sí, ahora sí. Gracias. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta que tal vez les haya generado alguna duda para poder responderla ahora? Andrea, disculpa, tengo una pregunta más. Sí, está bien. Igual con respecto a la sinapsis, por ejemplo, ya casi en la parte final, creo, ¿cómo se llama? Va a haber, bueno, se menciona que va a haber una enzima que va a degradar un neurotransmisor. O sea, el neurotransmisor que supongo que, no sé, puede ser, por ejemplo, la acetilcolina, pero esa enzima, o sea, tiene ¿Pero que qué ver... supones que? Ah, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ah, ya. Te digo que en la parte final de la sinapsis química, se menciona que hay una enzima que va a degradar un neurotransmisor.
Por ejemplo, en este caso, el que mencionaste, la acetilcolina, esa enzima tiene que ver netamente con la acetilcolina o, bueno, con su enzima. No sé si me dejo explicar Ah, ya. bien. Sí, a ver, las enzimas que van a degradar a los neurotransmisores, em, principalmente vamos a encontrar a la acetilcolinesterasa, que cada enzima va a tener un neurotransmisor. Por ejemplo, la acetilcolinesterasa va a ir directamente con la acetilcolina. La mono, aminoxidasa va a ir a los adrenalina y serotonina. Esos están en el grupo de aminas biógenas. También están las catecolmetiltransferasa, que es para la dopamina, la adrenalina también y la noradrenalina. Y luego están los GABA transaminasa, que son para los que degradan a los neurotransmisores GABA, ¿no? Los ácido aminobutírico. ¿Cuál es su función de esta GABA transaminasa? Degrada este GABA en células gliales. ¿Se acuerdan que eran las neuróglias? Ahora, ¿cuál es su importancia clínica? ¿No? Los inhibidores de la GABA, ¿no? Se utilizan en el tratamiento de la epilepsia. Y ahora, tal vez como que ya más adelante como que van a ir correlacionando un poco más todo lo que están aprendiendo ahora. Pero, por ejemplo, otra enzima que es la catecolmetiltrasferasa y su función es degradar las catecolaminas, ¿no? Tanto en la sinapsis como en los tejidos periféricos. También está la monoaminoxidasa, ¿no? Que degrada terminales presinápticas. Están la MAO-A, la MAO-B, que la MAO-A es preferente para serotonina y noradrenalina, y la MAO-B es preferente para dopamina. Luego están la acetilcolinesterasa, la que yo les había mencionado, sobre todo porque es la más frecuente, ¿no? O sea, es la que participa en mayor porcentaje. Ahora, ¿cuál es la función? Degrada la acetilcolina en colina y acetato. Y esto se va a producir finalizando la señal en sinapsis colinérgicas, ¿no? Un ejemplo de esto, de la enzima que degrada el neurotransmisor es, por ejemplo, en las uniones neuromusculares. Lo que les había dicho aquí. Tengo la diapositiva más arriba. Aquí, aquí, ya. Por ejemplo, en la unión neuromuscular, que está aquí, ¿qué pasa? Que esta enzima, al detener la contracción muscular, al eliminar la acetilcolina como tal. Entonces, como que si hubiera dolor, ya no, como que lo, acá, ya, detiene esa contracción, detiene el olor y como tal, las está degradando en colina y acetato. ¿Todo más claro? Sí, Andrea, muchas gracias. Ok. Si tuvieran alguna otra duda, igual me la pueden hacer llegar por el chat, por el del grupo, si les es más cómodo, por el chat WhatsApp. Y en lo que pueda voy a ir respondiéndoles. De todos modos, si para la próxima clase tienen dudas que lo que ven esta semana, me lo pueden hacer llegar y lo respondemos. Nos tomamos un tiempo y respondemos antes de empezar la siguiente clase, porque nos toca morfología interna, así que probablemente la clase también sea extensa y bueno, todo lo que viene en neuro es mucho más pesado. Les estoy compartiendo el post-test, así me confirman si es que sí pueden resolverlo, porfa. Ok, por cierto, necesito que me adjunten por el chat, o bueno, si gustan ustedes, creo que es mucho más cómodo que me lo hagan llegar por privado, la nota de sus parciales, de su segundo parcial. Me la van adjuntando y ya vamos a ir avanzando con la próxima clase. Entonces, eso sería por esta clase. Ya nos vemos la próxima semana, chicos. Que tengan
Buen fin de semana. Hasta luego, Andrea. Gracias, Andrea. Cuídate. Gracias.